Entonces vamos a empezar. Este es el objetivo de esta tarde y esto es lo que vamos a ver. Hay una pequeña introducción que es más propia del área de control de producción, pero nos viene bien para las preguntas que después nos haremos cuando hablemos de Big Data. Tened en cuenta que este es un webinar introductorio, ¿vale? No es un webinar estadístico avanzado, ni es un webinar de R avanzado. Para eso hay otros cursos y este pues es simplemente para ver un poco qué cosas se pueden hacer, para abrir boca. Entonces, ya sabéis que en todas las empresas hay pérdidas y que lo que se está perdiendo es el recurso más valioso que tienen las compañías, o uno, bueno, esto ya es lo del más valioso, los recursos humanos son valiosísimos también, pero quiero decir que el dinero que tienen las compañías ahora mismo en la cuenta corriente es el dinero más importante y ese se está perdiendo vía ineficiencias. Esto ya lo sabéis. Sabéis que hay 4 tipos de pérdidas seguramente, que estas 4 tipos de pérdidas, disponibilidad, velocidad, calidad, consumos excesivos, explican el 100% del dinero que se pierde en las empresas por operaciones, que hay que ponerle freno a eso, que para eso es la industria 4.0. Todo eso seguramente ya lo sabéis. Aquí tenemos el OE, que es un ratio internacional para la medición de la eficiencia productiva de un proceso y explica, el OE corresponde a las primeras 3 de esos 4 tipos de pérdidas. ¿Vale? Y sabéis que de lo que estamos hablando pues es de reducción de esas pérdidas y recuperar ese dinero que se pierde diariamente, pues supone un montón de dinero para las compañías. Por eso es tan importante la transformación digital y la gestión visual y la planta visual. Por eso es tan importante esto, que no me voy a extender más porque esto es simplemente una introducción para hilvanar con la parte de Big Data. Sabéis seguramente lo que es un Manufacturing Execution System, un control de la producción en castellano, un sistema MES. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ese sistema MES, más el resto de sistemas también de una compañía, ERP, PLCs, escalas, eso va a generar y está generando millones y millones de registros de datos. Para aquellos que conocéis un poco mejor la plataforma Erin, pues la plataforma Erin en una instalación normal, sencilla, pues está registrando qué se produce, qué resultados se genera en cada proceso, qué se produce dónde, qué referencias, formatos, las averías, los estados por los que pasan los procesos, si están en limpieza, si están en un cambio de referencia, qué persona está dónde, qué equipos, si estas personas se configuran como equipos humanos también, por supuesto el turno, los horarios, señales eléctricas, si la empresa ha decidido registrar presión en una prensa o temperatura o bricks, si es alimentación, o el pH o lo que sea, que se esté, o el peso, simplemente el peso en alimentación también. También condiciones de calidad, si se ha descartado una tarrina de producto por alguna condición que se obtenga a través de cámaras de visión artificial. Toda esa información se está almacenando y el cliente o el usuario va a decidir pues cuánto quiere mantener en el tiempo, ¿vale? El sistema Erin tiene algunos procesos de, digamos, de compactación o eliminación de datos para hacer la base de datos más manejable, pero podemos, y ocurre en muchos casos, almacenar todo. Y como sabéis, pues esa gestión nos lleva a controlar la producción. O sea, tengo un objetivo que es mejorar continuamente, exprimir o reducir nuestras pérdidas, exprimir nuestros recursos continuamente, ir mejorando cada año. Y para eso tengo que hacer este círculo virtuoso, donde se genera una serie de información, se produce y las personas ven ese rendimiento de una manera sencilla, rápida, detectan los problemas, quitan los frenos y ya sabéis que por la teoría de las restricciones, si yo quito todos los frenos sistemáticamente, pues eso tiende al infinito, o sea, crecerá sin parar hasta su límite físico, donde ya no pueda, que sería el 100% del OE. Entonces, tendemos a eso, ¿no? Pero
¿Qué está pasando? Pues que se genera una cantidad de información inmensa. Se genera, pues aquí está el ejemplo, pues desde los PLCs, a través de estándares, obtenemos datos y también, algo muy importante, nada desdeñable, los datos proporcionados manualmente, ¿vale? Hay un montón de personas que están operando y también están generando datos valiosos. Entonces, insistimos en esta idea del ciclo de control, donde las personas obtienen información, modifican el proceso, las personas o los propios procesos también se pueden modificar a sí mismos, ¿vale? A través de algoritmos avanzados. Y esto hace, pues, que estemos, como decía, en este camino de la mejora continua, el camino más corto hacia la mejora continua. No estoy exagerando, ¿eh? Cuando digo el camino más corto, es lo que proporciona la tecnología y las personas. Una ecuación personas-tecnología que depende de cada cliente, pero bueno, así grosso modo podríamos decir que es el 50%. El 50% de responsabilidad de las personas, el 50% de responsabilidad de la tecnología. Pero ¿qué ocurre también? Que, claro, al generarse todos estos millones, cuando hablo de millones me refiero a pues 10 millones en un año de registros, 100 millones, 200 millones en pocos años. Esos son muchos registros, como os imagináis, 1.000 millones de registros de datos distintos. ¿Y entonces eso qué hace? Pues hace lo que se ve en esta diapositiva, que empiecen a ir los sistemas y a la plataforma EDIN, porque es un sistema, pues también le pasa, si no se hiciera bien, voy a cerrar aquí esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empieza a ir despacio. Y como me dijo a mí un cliente hace años, no podemos esperar. O sea, los usuarios no pueden esperar, no deben esperar. Entonces, esto que estáis viendo en esta, que es una simulación, esta es una fotocomposición, pues esto no puede ocurrir. Entonces, el Big Data, el concepto Big Data es un concepto muy manido, muy manoseado por el mercado últimamente. Y pues hay quien se pone muy purista en qué es Big Data, qué no es Big Data. Nosotros en EDIN hemos llamado Big Data a, literalmente, como dice la palabra, a lo que nos ha supuesto, a lo que nos supone la gestión de grandes volúmenes de datos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en EDIN es pensar en nuestros usuarios y allanar el camino para que esas, digamos, esas ventajas que puede proporcionar el Big Data estén ya embebidas o incluidas en la solución. Entonces, yo creo que empezamos este ejercicio como unos 3 años o algo así. Hemos invertido meses de trabajo a este tema en exclusiva. Meses, por supuesto años, porque llevamos 3 años, pero de manera intensiva, pues meses y meses. ¿Y en qué ha redundado? Pues ha redundado primero en que hemos acelerado el sistema. Ahora voy a enseñaros una demo que seguramente la mayoría ya conocéis. Recordad que me podéis parar en cualquier momento si tenéis cualquier duda, ¿eh? Entonces, ¿en qué ha redundado ese esfuerzo que hemos hecho en Big Data? Pues empiezo por explicar lo que parece muy obvio, pero que es muy importante, y es la velocidad de respuesta. Nuestra herramienta de informes se nutre de la parte interna de Big Data del sistema de EDIN, ¿vale? Y eso nos permite, pues, que informes, como estáis viendo, muy complejos, este widget, por ejemplo, donde se muestra la evolución del OE por periodos, donde además este informe, yo voy a hacer clic para ver este informe y vamos a ver qué características tiene. Veo que es del 17 al 22 del 4, es una semana y está filtrado por turno. Pero fijaros una cosa, yo podría seleccionar, no en esta demo, pero yo podría seleccionar un año entero o 2 años y podría decir que me lo sacara mensual. Eso significaría que cada una de estas barritas sería de un mes. ¿Vale? Cada una de estas barritas sería de un mes. Además, podría ser no de una máquina, sino de varios grupos de máquinas. ¿Vale? Varios grupos de máquinas. O incluso yo podría haber definido, no sé si lo sabéis, os lo explico, para aquellos que no lo sepáis, que en EDIN yo puedo tener una estructura, esto es árbol multinivel. O sea, yo podría tener
varias, pues vamos a decir, una unidad territorial con varias plantas. Entonces, fijaros que lo que estoy diciendo ya va complicando mucho a un servidor, por más potente que sea, el cálculo y la representación de la cantidad de datos que hay detrás de un gráfico como el que estáis viendo. Que, por cierto, para los que no lo conozcáis, yo aquí tengo el 88,8, es el rendimiento global, el OE global en el periodo para las máquinas y el periodo que he seleccionado. Y luego tengo periodo a periodo, en este caso turno, pero insisto, podría ser semanal, mensual, diario. Tengo cómo ha ido y puedo tener, por tanto, sé qué días han ido mal y estos días son interactivos. O sea, yo puedo hacer clic en el área roja y él me va a decir qué ha pasado. Ahora me está sacando más y me está agregando porque he cambiado las. Antes era solamente de uno, pero ahora me está sacando más porque he cambiado y tengo dos grupos. Entonces, os explico esto porque si yo quiero tener un cuadro de mandos que pueda estar en modo carrusel a pantalla completa, en distintas pantallas por la empresa, mostrando distintos cuadros de mandos en función de las necesidades, a calidad unos, pues necesito una estructura por detrás y nosotros también a eso le hemos llamado Big Data, aunque seguro que hay autores y hay algún experto que discrepa y lo respetamos, pero nosotros le hemos llamado también a eso Big Data porque hemos creado estructuras nuevas, no son las mismas, hemos creado estructuras nuevas para gestionar esto. ¿Y qué resultados hemos obtenido? Pues simplemente como apunte, pero para que os hagáis una idea de lo que ha significado para la solución EDIN, pues hemos pasado de informes que podían tardar 10 minutos a 1 segundo, ¿vale? Es decir, la ganancia es inmensa y nosotros a esto también le llamamos Big Data y por eso lo explicamos en esta parte, ¿eh? Recordad que si tenéis alguna pregunta en cualquier momento. Pero Big Data es más que eso, como sabéis. De hecho, Big Data es más conocida no tanto por lo que acabo de explicar, sino por lo que voy a explicar ahora. Big Data es más que eso. Big Data es respuestas, ¿vale? Nos vamos a hacer preguntas, nos vamos a preguntar si eso de que el dato es el petróleo del presente y del futuro, pues vamos a ver si eso es verdad, ¿no? Entonces, aquí he puesto 2 ejemplos de preguntas. Por ejemplo, ¿hay algún problema en los resultados que producimos? Los resultados es el término que usamos en EDIN para lo que se produce en una máquina o en un proceso, en un grupo de máquinas y personas. Le hemos llamado resultado porque es una palabra muy genérica que aplica a cualquier sector. Entonces, si yo estuviera en una empresa, yo soy usuario de una plataforma EDIN, estoy en una empresa que fabrique lo que se os ocurra, cualquier idea que tengáis ahora, cualquier ejemplo que estéis pensando. La pregunta es, ¿existe algún problema en los resultados de todos los resultados que producimos en nuestra empresa? ¿Hay algún problema que esté empeorando el rendimiento de la compañía? O sea, ¿podría identificar a través de Big Data resultados que salen de nuestros procesos que nos están perjudicando? Luego ya veremos si puedo hacer algo con esos resultados o no. Ya sabéis que hay referencias que se producen en las fábricas que a veces cuando se analizan se ve que no interesa, pero hay veces que son estratégicas, porque resulta que pues tienen una cuota de mercado o porque proporcionan un valor muy importante para algunos clientes que nos compran de otras que no son problemáticas, pero que si no tuviéramos las primeras, igual no nos comprarían las segundas. O sea que esto son solamente preguntas y respuestas. Después, las decisiones que se tomen van a depender de muchos factores, como os imagináis. Y otra pregunta también típica es, ¿existe algún trabajador que esté empeorando el rendimiento de la compañía? Y aquí está en negativo. Seguramente hubiera estado mejor que lo hubiera puesto en positivo, porque las mismas preguntas se pueden hacer al revés. ¿Existe algún trabajador que esté mejorando el rendimiento de la compañía? ¿Qué haré con esa persona? Pues haré compartir mejores prácticas. Haré que esa persona, averiguaremos por qué su rendimiento es sistemáticamente mejor y haremos grupos de trabajo para que explique por ejemplo, al trabajador que esté peor clasificado. Algo que nosotros hemos visto es que en estos aspectos hay que llevar un poco de cuidado. Y me explico. Cuando uno no tiene experiencia estadística o no tiene formación estadística,
puede utilizar estas herramientas de una manera incorrecta y llegar a conclusiones incorrectas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, cuando hemos incluido algo en el sistema EDIN, lo hemos incluido solo si, con el asesoramiento de expertos en estadística, esa herramienta que hemos incluido va a funcionar en el 100% de los casos, ¿vale? Fijaros que es muy restrictivo, ¿vale? Pero lo tenemos que hacer así. O sea, que si nosotros decimos en un informe que una persona ha empeorado el rendimiento del OE, tenemos que saber que estadísticamente eso es significativo. Y va a ocurrir que cuando no haya suficientes datos, porque no voy a entrar en como os decía, esto es un curso introductorio y no voy a entrar demasiado en estadística, voy a entrar a nivel introductorio. Pero a veces no tienes suficientes datos o los datos no están bien distribuidos entre los distintos factores y no puedes dar una conclusión que realmente sea importante o significativa, ¿vale? Entonces nuestra plataforma EDIN, en esos casos no va a decir nada, va a decir no tengo datos. Tiene muchos datos, pero cuando los ha hecho pasar por el análisis estadístico, pues no ha obtenido resultados. Este aviso es muy importante que lo demos porque aquellos de vosotros que no tengáis mucha experiencia en estadística, os recomendamos que hagáis algún curso o que os hagáis acompañar por expertos en este área. Cuando unáis lo poquito que vamos a ver aquí, porque esto es solamente, como decía, abrir boca, a partir de ahí se puede, con lo que yo os voy a enseñar aquí hoy, se puede hacer muchísimo. O sea, se tiene acceso a todos los datos. Y con unos conocimientos mínimos, a priori, para estas preguntas son muy sencillas. Luego otras más complejas, pues quizás ya hagan falta técnicas estadísticas más complejas. Pero con esa unión de esas dos cosas se pueden conseguir cosas bastante importantes y sobre todo lo que estábamos diciendo. O sea, cuando ya he mejorado mucho mi proceso, que es lo que se consigue simplemente con el Visual Plant, viendo mi Pareto de pérdidas, sabiendo toda la empresa, nos quitamos la incertidumbre. Esto hablo no del Big Data de las preguntas y respuestas, sino del Big Data de acelerar y ver cuadros de mandos, lo que acabamos de ver, pues con esta Visual Plan que yo vengo diciendo, ya vamos a obtener una mejora de un 5, un 10%. Esto ocurre sistemáticamente, no es ninguna exageración, o más, 15%, 20% en el primer año de nuestro rendimiento, de nuestra eficiencia productiva. Y eso es muchísimo rendimiento, muchísimo retorno de inversión. Pero es verdad que con estas técnicas podemos conseguir, o bien en aquellos clientes que ya en algunas áreas ya han llegado a la asíntota, ya no pueden seguir mejorando tan fácilmente, con un Big Data pueden conseguir pues esos 2 puntos porcentuales más, o 3 puntos, o 5 puntos, dependería de la aplicación. Igual hay alguna aplicación en la que más. Pero bueno, siempre voy a pensar que es menos que lo que se obtiene por una mera mejora de Visual Plan, es decir, de pasar de la oscuridad, de las incertidumbres, de no tener los datos con objetividad, sino opiniones y tal, a tenerlo con tecnología como la plataforma EDIN, que te permite verlo en tiempo real, que es también muy importante, que no lo había comentado hasta ahora, el cambio de paradigma de estar solucionando las ineficiencias y las improductividades cuando ocurren y no haciendo el CSI del análisis del pasado. Espero no haberme extendido demasiado en esta slide. Aquí nos hemos hecho 2 preguntas y, claro, explotar, o sea, responder a esas preguntas, imaginaros, no es fácil, ¿vale? Pero en EDIN hemos allanado gran parte del camino. Entonces podemos usar herramientas internas, que es lo que vamos a ver a continuación, la herramienta de informes de EDIN, o podemos usar herramientas externas, ¿vale? Para hacer nuestros propios estudios. Fijaros que digamos que la reflexión de Big Data es que tenemos todo un iceberg de datos y solo estamos explotando o viendo una pequeña parte, ¿vale? Yo creo que esto no está en proporción. Es todavía más grande la parte oculta. ¿Alguna pregunta, reflexión hasta aquí? Un poco de feedback para saber que estamos ahí y que no estoy yo acelerándome demasiado en nada. ¿Vamos bien? Bien, bien. Perfecto. Me alegro. Gracias por el feedback. Pues vamos a continuar entonces. Entonces, lo que os estaba explicando. Varios cuadros de mandos del sistema EDIN
se aceleraron enormemente. Se aceleraron tanto que tuvimos que incluir el módulo Big Data de serie, ¿vale? Actualmente el módulo va de serie en, yo diría, la mayoría o todas las instalaciones de EDIN, ¿vale? Ya hemos visto esto, lo ha acelerado enormemente porque utiliza unas estructuras optimizadas donde los datos ya no son tan difíciles de manejar. Vale, vamos a ver, ¿podemos responder a esas dos preguntas? Resultados, es decir, productos o referencias que están saliendo de nuestros procesos que nos están fastidiando el OE o trabajadores que nos están fastidiando el OE para que podamos analizar esos problemas. Pues directamente en la herramienta de informes tenéis, esto es de la versión de este año 2020, el informe de recomendaciones, el informe de diagnóstico, que no lo pensaba explicar, pero es interesantísimo. Me va a decir, ya que lo vemos brevemente, me va a decir qué tal se está usando el sistema EDIN. Es un informe para diagnosticar, es para que un administrador o un líder del sistema EDIN sepa cómo se está usando, ¿no? ¿Y qué me muestra? Pues me dice si hay no justificados en el periodo, o sea, si hay gente que no está justificando, está todo justificado, cuántos estados ha habido, porcentaje de estados me lo pone en color verde, lo tengo todo verde, lo tengo bien, este sistema se está usando bien, ¿vale? Y es muy útil, insisto, o sea, se han mirado los criterios que definen, cuando hicimos este informe, sometimos este informe a clientes que sabíamos que conocían muy bien la plataforma EDIN y lo tenían durante muchos años y hacían un uso muy bueno, y clientes que tenían el sistema menos tiempo, que hacían un uso menos ajustado. Y usamos estos comparativas para ver la valía de este informe. Por ejemplo, estados que se justifican después del bloqueo, que ya es a posteriori por un supervisor, en este caso 0, referencias, resultados cuya velocidad es incorrecta. Este es uno de los informes que tenemos en diagnóstico. Por supuesto, está explicado en la ayuda, por si tenéis más preguntas al respecto. Pero donde yo quería llegar es al de relevantes. Este informe lo que me va a sacar es información que es relevante, ¿vale? Es decir, que es significativa, que estadísticamente es significativa. Y yo estaría seleccionando el periodo que quiera, estoy seleccionando las máquinas que quiero analizar, me dice el OE que he tenido para esas máquinas en ese periodo y después me dice que hay un resultado, que es este que está aquí en inglés, el no rellenado, es un tipo de resultado problemático, y este me está perjudicando enormemente, con un 21,97 de importancia. Y luego hay una persona, que es este señor Ben Navarro, que también me está perjudicando, y aquí me salen los dos, que casualmente veo que son con el mismo apellido, ¿vale? Pero bueno, los datos están maquillados, son datos reales, pero después están maquillados, con lo cual no es relevante ningún nombre. Entonces, este análisis, que lo tira bastante rápido, ¿vale? Lo he vuelto a tirar, antes estaba cacheado. Este análisis, 7,8 segundos ha tardado, es un análisis complejo, donde ha mirado una semana, en este caso, nuestra demo online, sus periodos no son muy grandes, ¿vale? Es una demo de datos maquillados y no son muy grandes. Pero es un informe que es muy interesante para sacar en entornos reales, con muchos registros y probar con distintas máquinas, distintos grupos de máquinas, distintos periodos, e ir analizando. Además, puedo hacer clic después en cada uno de estos informes y entender un poco qué se esconde detrás, ¿vale? Aquí me sale en amarillo porque estaba este señor, este Ben Navarro estaba aquí, he vuelto a hacer clic a ese informe. Entonces, es muy interesante estudiar, pues, aquellos que me perjudican. Ojo, también podrían salirme aquí, que no me salen porque no habrá ninguno significativo, los que me lo aumentan, ¿vale? Las personas que están estirando del ratio, en este caso el OE, pero puedo poner otros, ¿vale? Están estirando hacia abajo o hacia arriba. Y, como digo, sería muy interesante en un entorno real entrar y bucear y descubrir, pues, las causas. Aunque al final muchas veces me imagino que, como en las batallas, pues va a haber que bajarse al terreno, que es lo que es clave, como sabéis, en las empresas.
Esto es para analizar, para tener una visión, para poder analizar muchísima información en muy poco tiempo, pero al final tienes que bajarte a la batalla y vamos a tener que hablar con esta persona, ver qué hace bien, qué hace mal y lo que estaba contando antes de compartir mejores prácticas y ese tipo de cosas tan importantes. Vale, pues con esto hemos visto un ejemplo que ya viene en el sistema, es el informe de relevantes, que se llama, ¿vale? Y si no tenéis ninguna pregunta, voy a continuar. Porque, ya sabéis que me podéis parar en cualquier momento. Porque muchas veces en una plataforma de Industria 4.0 no es posible que la plataforma haya pensado en todas las posibles necesidades de información. Al final, esto lo estamos viendo hace años, que los usuarios de la herramienta de informes que habéis visto, y así es como es el caso, algunas personas de unos informes más que de otros, pero va a ocurrir muy frecuentemente que van a tener alguna necesidad que van a tener que cubrir por fuera, porque pues la herramienta pues tiene un montón de distintos widgets, pero quizás no cubra todos. Para eso hace falta que la plataforma nos dé la opción de obtener esos datos. Y aquí ocurre lo siguiente. Podemos a través de la API acceder a los datos originales, los datos que están en las tablas de una base de datos SQL, o podemos acceder también a los datos ya procesados para Big Data, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer en esta sesión. Entonces, en el ejemplo que yo quiero hablaros, podemos utilizar Excel o podemos utilizar R, pero como veréis a continuación, es una API REST y, por tanto, podríamos usar cualquier herramienta de mercado que permita lo que vais a ver a continuación. Entonces, ¿qué preguntas nos podríamos hacer para no hacernos las mismas? Podríamos hacernos las mismas e intentar resolver las mismas, pero hemos pensado que es pues, hacerse otras preguntas distintas para que sea un caso más real. Si fueran las mismas, iríamos a resolverlo con ese informe que os acabo de enseñar. Pues las preguntas que nos hemos hecho es ¿qué máquinas nos dan los mayores OEs? ¿Qué productos? Aquí he usado la palabra productos, pero bueno, le llamamos resultados frecuentemente. Nos dan los mayores OEs y qué turnos nos dan los mayores OEs, ¿vale? Imaginemos que tenemos esas tres preguntas que son muy básicas y que muchas empresas se las están haciendo. Fijaros que a veces no hace falta usar Big Data, un análisis complejo para responder este tipo de preguntas. Yo podría irme al sistema ERI, me podría ir, por ejemplo, al análisis ratios, podría seleccionar toda un área, un periodo, no el grupo, sino los procesos por separado y ya podría ver qué OE tengo en esa semana, ¿vale? Y podría seleccionar un periodo más grande, un mes, o podría ver la evolución. Por ejemplo, aquí, no sé si habéis visto antes, que tengo de tendencia, que me muestra la tendencia, que es utilísima la tendencia, como os imaginaréis, porque si no veo la tendencia, que es esta línea que hay aquí al fondo, esta línea negra, si no veo la tendencia, a veces es difícil saber si estamos mejorando o empeorando, ¿vale? En algunos casos es muy fácil porque se ven las barras muy claramente, pero en otros casos no es tan fácil. Entonces, el gráfico de tendencia te hace una regresión lineal y me muestra esa tendencia, pues es muy útil. O sea, que algunas de estas preguntas llevar cuidado porque no necesitamos hacer un análisis muy complejo. ¿Qué referencias nos dan los mayores OEs? Pues hay un informe que se llama el informe de seguimiento que está pensado para analizar referencias, ¿vale? Que yo ignorar equipo, ignorar orden, colores por objetivos, me va a decir, bueno, no sé creo que son las mismas máquinas de antes, me va a decir también por color verde, rojo y aquí digamos, el origen del problema del análisis es el resultado, es la referencia, ¿vale? También puedo hacer clic en aquellos que tengo problemas, pero me está agregando por referencia, me está diciendo en qué proceso se ha hecho. Entonces, insisto, esto es un ejemplo sencillo para hacernos preguntas que luego pueden ser muy complejas, pero
en muchos casos, con la propia herramienta de informes igual vamos a poder responder. Pero, por ejemplo, ¿qué turno nos dan los mayores OEs? Bueno, también se podría hacer, pero igual ya no es tan evidente. Podríamos ir a ratios y aquí se muestra, en evolución, se muestra por turnos. Sí, o sea, en general, he puesto unas preguntas tan sencillas que muchas veces no haría falta un análisis estadístico ni OE. Aquí lo tenemos por turno, noche, mañana, tarde, y también puedo más o menos, incluso si filtro y digo que quiero ver el turno de la mañana y hago después el gráfico de tendencia que sale aquí directamente en gráfico, pues voy a tener una respuesta, voy a tener esa respuesta. Debe seleccionar solo un proceso. En este caso no me acepta múltiples procesos para ese gráfico, lo cual tiene sentido. ¿Vale? Pues aquí tengo el análisis de la mañana, ¿no? Y podría sacar otra foto del de la tarde y otra foto del de la noche y podría saber ya, ahora mismo podría responder a esa pregunta, ¿sí? Pero vamos a hacerlo por Big Data. Vamos a hacerlo de una manera estadística como forma de ver todo lo que podemos hacer después. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Extraer los datos. Primero tenemos que conseguir sacar los datos de nuestra instalación EDIN y después utilizar alguna herramienta donde podamos manejar esos datos. Vale, ¿qué dos herramientas, como he dicho antes, tenemos? Pues Excel y R. R, para los que no lo conozcáis, es un software gratuito de análisis estadístico muy potente y muy interesante. Entonces, para extraer los datos, tenemos una documentación que es la introducción de la API de EDIN, donde me dice cómo extraerlos para Excel, ¿vale? Entonces, pues sobre Excel le hago clic en desde la web, pongo la URL de donde están los datos, en este caso lo que va a hacer es obtener un JSON, un JSON, y le doy clic a aceptar y entonces le hago que es nueva consulta, me ponen los registros y ya tengo todos los datos. Porque lleva tiempo, porque son un montón de datos, para no hacer esto en el momento, yo tengo aquí un fichero donde ya lo he hecho, ¿vale? Es un fichero que ya está en formato Excel CSV y ha hecho estos pasos. Control V. Hay algo que no he dicho, tengo que decir, y es que una de las cosas que va a necesitar el Excel, que está explicado en la ayuda, es una sesión. O sea, por tema de seguridad, para que no cualquiera pueda obtener los datos, me va a pedir una sesión. Y para obtener una sesión, tenéis que, en la API está explicado, ¿vale? En la API, en la ayuda de la API, perdonad que no quiero marearos con las ventanas, en la ayuda de la API explica cómo a través de los informes EDIN, probar API, yo puedo hacerle aquí, en esta parte de arriba, una petición de sesión, sería en la documentación de la API sesiones, ¿vale? Entonces estaría metiendo pues una llamada de este estilo, ahí en ese cuadro, contra el servidor mío, pues si está en la nube, pues contra la nube. En este caso estoy usando la nube de EDIN, pero si fuera en mi instalación local, en mi cliente, pues pondría la dirección IP, accedería a los informes y tiraría una llamada parecida a esta, ¿vale? Que es para obtener una sesión y me estaría devolviendo un hashtag, un chorizo, ¿no? Este chorizo de texto, que es digamos, el token o es mi llave con la que durante un tiempo, hasta que alguien cierre esa sesión o yo cierre esa sesión o expire, yo puedo ir haciendo distintas cosas, ¿vale? Entonces, en la llamada esta URL que yo os estaba explicando para tener los datos, está la sesión, está ese hashtag. O sea, que primero tenemos que obtener esa sesión. El resto es muy sencillo porque es la dirección de donde están los datos, donde está la API de EDIN, la compañía. No sé si sabéis que en EDIN toda compañía tiene un identificador, son 10 dígitos numéricos, que es como su DNI, tiene que ser único. Y después está la sesión esta que os he dicho y después el proceso sobre el que quiero sacar los datos y las fechas. Fijaros que es como si fuera una query, pero está tirada a través de la API. Esa sintaxis está explicada aquí en Big Data y está pues con un ejemplo y aquí viene la definición de todos los campos que me va a responder el sistema, vienen aquí definidos
para que lo podáis entender, ¿vale? Esa es la estructura de Big Data, que, como he dicho, es una foto en tiempo real y con muchísimos registros de todo lo que ocurre en un sistema EDIN, ¿vale? De todo no, porque estaría exagerando. De muchas cosas. La sección de Big Data de EDIN está creciendo. Todavía hay algunas partes del sistema EDIN que la sección de Big Data no contempla, pero no tenemos necesidades no cubiertas. Es decir, estamos al día. Si alguien tiene nuevas necesidades, pues se irán incorporando, pero hoy en día estamos al día en cuanto a necesidades a ese respecto. Vale, espero estar explicándome. Ya sabéis que tenéis los micrófonos abiertos, o igual los tenéis mutados, pero los podéis abrir en cualquier momento y hacerme la pregunta que queráis. Vale, al final lo que voy a obtener es una estructura parecida a esta, donde aquí están los campos que os estaba contando. A veces el Excel no los interpreta bien, ¿vale? Pero no me preocupa ahora porque no los voy a procesar con Excel, pero igual habría que hacer alguna adaptación a algún dato, ¿vale? No los voy a procesar en Excel, insisto. Y estos campos, como decía, estas columnas están explicados en la documentación, ¿vale? En el área esta de Big Data. Aquí los tenéis explicados uno por uno, ¿vale? No sé si nos hiciéramos alguna pregunta, por ejemplo, no sé, el cicle Q este que pone 835, 835, 4,34. Pues aquí vendríamos y me diría que el cicle Q es cada cuántos resultados, o sea, cuántos resultados se obtienen cada ciclete segundos. Es decir, ciclete segundos es cada cuántos segundos se obtienen resultados. O sea, para ese proceso, cada cuántos segundos se obtienen resultados. Imaginemos que es una prensa que cada 3 segundos forja una pieza o prensa una pieza. Pues sería, si he dicho cada 3 segundos una pieza, pues en cicle T tendríamos 3 y en cicle Q tendríamos 1. Si es en alimentación que sale una bandeja con 6 productos cada vez, es un pack de 6, pues sería, imaginemos que esto ocurre cada 10 segundos, pues sería cicle T 10, cicle Q 6. ¿Vale? Pues esto está viniendo aquí en la tabla de Big Data y hace relación a una máquina. Fijaros que como en este caso yo no he filtrado por máquina, pues me han llegado los de todas las máquinas, ¿vale? Hay un montón aquí de registros. Esto creo que es para una semana, me parece. Una semana de datos. ¿Vale? Si no recuerdo mal, estoy casi seguro que es una semana. ¿Vale? Y no sé cuántos hay, no sé si eran 14.000 o 15.000. ¿Vale? Ya, como sabéis, como os imagináis, en Big Data la gestión de volúmenes de datos es algo que al final también tienes que dedicar tiempo, porque no es tan... Digamos que a veces las cosas se complican un poco, ¿vale? Porque ya no estamos hablando de pocos registros, sino de muchos. Entonces, a veces si tienen que venir por la red, pues eso puede ser un problema. Si los tengo que almacenar, en este caso, esto es un ejemplo muy sencillo, con, no sé, 14 o 15.000 registros, 13.000 registros, ¿vale? Pero puede haber casos de centenares de miles o de millones. Nos va a tocar, pues, filtrar, traer solamente un proceso, luego añadirlo, el dataset, añadirle otro proceso. Y vamos a ir estresando las costuras de todos los sistemas que estamos utilizando y eso es algo habitual, que haya que comprar un nuevo portátil, un nuevo ordenador, para ese tipo de ampliar la memoria, ese tipo de cosas que me imagino que algunos de vosotros ya conoceréis. Vale, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Tenemos la extracción y vamos a hacer la carga. Yo ya he guardado ese CSV en un fichero mío temporal, fuera de mi repositorio, que es una ruta muy larga, mi repositorio de documentación. Lo he guardado en mi temp, un directorio temporal que tengo ahí. Y lo siguiente que os quería explicar antes de empezar el procesamiento de los datos es, también se puede hacer la extracción de datos directamente con R. ¿Vale? Aquí hemos puesto un ejemplo, esta presentación os la podemos hacer llegar a los que habéis venido al webinar. Y aquí yo he puesto y los he probado, todos estos comandos, he puesto los comandos para poder hacer la importación de los datos. Con lo cual, como veis, también R es capaz de leer directamente un JSON y ya tienes el conjunto de datos en la memoria de R. ¿Vale? A partir de ahí empezaría el procesamiento en sí. Yo voy a arrancar. En algún momento dejáis de ver. Voy avanzando. Aquí tenemos RStudio, ¿vale? Es una pena
que no podamos, igual si hay solicitudes, pues podemos hacer un curso más específico en estadística y R, sería algo muy, muy interesante. Yo creo de verdad, sinceramente, que es algo interesantísimo, pero el objetivo de hoy es muy introductorio, simplemente para que aquellos que esto no lo hayáis visto, pues al verlo, os cambie un poco el chip, ¿no? Y se abren nuevas posibilidades, incluso nuevas ofertas que podéis hacer a vuestros clientes, nuevos paquetes de servicios en este sentido, ¿vale? Nosotros tenemos o bien personal interno en Edin o bien personal externo con el que colaboramos, con lo cual podemos apoyaros de una manera bastante potente en toda este área, ¿eh? A partir de ahí, quiero decir, si en el futuro tenéis, conseguís o los clientes están interesados en este tipo de análisis, podemos hacer una colaboración con vosotros muy fuerte. Tenemos aquí RStudio y voy a empezar a procesar los datos. Para poder tener conclusiones, poder sacar conclusiones, lo que voy a hacer primero que nada es leer los datos. Como os he dicho, los tengo en es exactamente el mismo CSV, ¿eh? Son los 13.000 y pico registros que los voy a leer directamente desde R, ¿vale? Ya los he leído y R me dice que tiene 13.347 observaciones de 47 variables, ¿vale? Pues tiene buena pinta, es lo que le queríamos que leyera. Vale, vamos a ver. Lo que vamos a hacer a continuación es un análisis de los datos, ¿no? Vamos a ver un resumen de bueno, aquí R es bastante sencillo y aquí lo que estamos diciéndole es que lea este CSV y lo meta en la estructura LData, ¿vale? Así si le hacemos un summary, pues nos da un resumen de los datos y nos dice, pues, el campo fecha-hora, el mínimo, la mediana, la media, el tercer cuadrante, el primer cuadrante, el máximo y así, pues, con las distintas columnas que teníamos aquí, ¿vale? Está analizando las distintas columnas y me ha hecho un resumen, el summary. Vamos a ver, por ejemplo, también puedo hacer un resumen solo de una variable, o sea, de una de las columnas, ¿vale? Entonces me saca solo una parte. Vale, una de las primeras cosas para responder esta pregunta que nos hacíamos, no perdáis de vista las preguntas que nos hacíamos, qué máquina nos dan los mayores OEs, qué productos nos dan los mayores OEs y qué turno nos dan los mayores OEs. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ver si nuestros datos están bien balanceados, digamos, si tenemos suficientes muestras en cada una, para cada una de las máquinas, para cada uno de los turnos. Esto se suele hacer con un gráfico de mosaico, ¿vale? Que yo lo voy a hacer aquí. Entonces, RStudio me muestra el gráfico aquí. Y tengo, al estar con el Webex, la ventana se hace un poco más pequeña. No sé si lo veis muy bien, pero lo que me está relacionando es los turnos con las máquinas. Y veo que, pues, la máquina A0L1, mis datos, tengo datos de los 3 turnos, está muy equilibrado, ¿vale? Eso es una buena distribución, este factor está bien distribuido, con lo cual la información que yo obtenga entre los turnos y la máquina A0L1 es probable que sea relevante, porque se distribuye, o sea, digamos que esa máquina ha estado en los 3 turnos, trabajando en los 3 turnos en el conjunto de datos que yo le he metido. La máquina A0L2 también, aunque veo que tengo más datos del turno 0. Veis que ya no está, esa distribución ya no es tan de tercios, ¿no? De un tercio, sino que parece que tengo más datos en el turno 0. Y así, pues por ejemplo, tengo la B702, que del turno 2 apenas tiene datos, ¿vale? Con lo cual, si alguna máquina no ha estado en un turno, pues quizás los datos, si sacamos alguna conclusión al respecto del turno 2 y la máquina B702, pues vamos a tener que cogerlo con pinzas, pues porque parece poco representativo, ¿vale? Entonces, con este tipo de análisis, lo que voy a ver es, cómo está distribuida, cómo están distribuidos mis datos. Vale, aquí tengo, por ejemplo, resultados o productos frente a máquinas, ¿vale?
No se ve muy bien, se verá mejor en la PowerPoint. Está capturado en una pantalla más grande. A ver si yo pudiera hacer un pequeño zoom aquí. Ahí lo tenéis. Pues, por ejemplo, veo que el producto 8564 se ha producido durante bastante tiempo en la máquina A0L1, en la A0L2, en la 101, en la B0L4, en la B102. O sea, parece que si sacamos conclusiones del 8564 van a ser importantes, significativas, porque realmente ha estado en todas las máquinas, con lo cual vamos a poder comparar. O el 8561, que es otro producto, pues algo similar. El resto de productos, en el periodo que he seleccionado, para los dos que he seleccionado, ojo, que podría ser otro periodo distinto, pues igual no es tan representativo, ¿vale? Entonces, este tipo de análisis, por eso os decía que, lo decía al principio del webinar, que sin un conocimiento estadístico mínimo, pues claro, podemos coger las herramientas y empezar a encontrar números y llegar a conclusiones que no sean las correctas y lo que es peor, transmitirlas a alguien para que tome acciones y eso es, pues es un gran problema, tomar acciones con información que está mal. Entonces, tenemos que llevar cuidado e ir mirando bien y, como decía, pues hacer algún curso de estadística para saber que las conclusiones que tomamos son significativas, ¿vale? Que no quiero tampoco asustar, o sea, al final con unos mínimos análisis se empiezan a sacar conclusiones, pero sí que es bueno que lo digamos. Vale, a partir de ahí, ¿qué más cosas se suelen hacer o qué más cosas haría? Pues haríamos un ANOVA, ¿vale? Un ANOVA de los datos, que lo voy a hacer también, porque la ANOVA nos va a dar un modelo, este LM es Linear Model, ¿vale? Y acabo de hacer, bueno, aún no, lo voy a hacer a continuación. Hemos hecho un modelo lineal, ahora podemos ver ahí el resumen, ¿vale? Entonces me está sacando qué factores son significativos, para qué valores, con estos asteriscos que vienen aquí son lo que me dice que es significativo o no. No voy a entrar mucho, desgraciadamente, en qué significa ser significativo, el p-value y tal. Pero tendría aquí pues este análisis y voy a continuar un poquito más y ahora sí voy a hacer una ANOVA, ¿vale? Una tabla de análisis de la varianza. La he obtenido, fijaros, pues muy sencillamente, muy fácilmente con R y voy a instalar este paquete que es necesario para los intervalos LSD. Y una vez tengo este paquete ya puedo usar esta librería. Y a continuación ya puedo hacerme o intentar responder la primera pregunta. ¿Qué máquina nos dan los mayores OEs? Pues si hago intervalos LSD, perdón un momento, cosas del directo. A ver, me falta este paréntesis. Ahora sí. Vamos a hacer más pequeño este gráfico para que se vean mejor los resultados. Entonces, ¿qué nos dicen los intervalos LSD? Pues nos dicen que la máquina A0L1, su media de OE es del 58%, pero que el valor más bajo, estos gráficos son, esto estaría muy bien verlo en gráfico, no sé si conocéis los gráficos Whisker Plot, que son muy interesantes. A ver si yo consigo enseñaros algún ejemplo. Son los que me muestran el rango en el que, en este caso, una máquina, en cuanto al OE, se ha movido. Entonces me muestra la media y el mínimo y el máximo, ¿vale? Si una máquina, este gráfico que lo puedo sacar para varias máquinas, por ejemplo, fijaros este gráfico de aquí de ejemplo, si una máquina, su rango en el que se ha movido para mis datos el OE está claramente por encima de otra, sé que esa máquina es mejor que las otras. Cuando hay solape, como es este caso, en el que una máquina, o bueno, si esto fuera de una máquina, que esto es lo que acabo de coger de ejemplo, pero si hay solape, pues bueno, puede ser que el peor caso de esta máquina y el mejor de esta,
pues en un momento dado, esta que aparentemente parece que normalmente es peor, sea mejor. Con lo cual ahí podemos sacar pocas conclusiones, ¿vale? Vamos a ver si tenemos algún caso. Por aquí es igual, pero sin el gráfico. Tenemos el OE, por ejemplo, para la A0L2, la media es de 62% y va de un 59 a un 78, ¿vale? Mientras que, perdón, de un 59, es que como tendría que tener una fuente más pequeña o a ver si quitando todo el gráfico me sale, porque el UCL, este es el upper limit, que es lo que está por arriba. Entonces, por ejemplo, la A0L1, la parte baja es 55%, la parte alta 61%. La A0L2, la parte baja es 59%, es más alto que la A0L1, y la parte alta es 65%. Pero parece que también hay solape. La A101, la parte baja es 74%, ya vemos que es más alto que la parte alta de las otras dos, y la parte alta de la A101 es 82%, con lo cual podríamos concluir que la A101 ha estado en mis datos, en OE, por encima de la A0L1 y la A0L2 claramente, ¿vale? Lo que pasa es que no recuerdo si la A101 tenía una distribución, o sea, si mis datos estaban bien distribuidos. Digamos que tengo la misma cantidad de datos, más o menos, en las distintas máquinas. No recuerdo, eso habría que verlo en el gráfico de mosaico que os estaba explicando. ¿Vale? Pues habría que ver la A101 en este caso, si tiene una distribución de datos aparentemente es bastante normal. O sea, que sí que podría ser una conclusión significativa, que la A101 es, por ahora, nuestra mejor máquina. ¿Vale? Así seguiríamos haciendo este análisis. ¿Vale? Vamos a continuar con otra pregunta y es ¿qué resultados dan el mejor rendimiento? ¿Vale? Entonces, es el mismo análisis que acabamos de hacer, pero esta vez para resultados, y aquí me salen todas las referencias que hemos producido y para cada una me sale la media del OE, el estándar, el R, y me sale lo que me interesa a mí, el valor mínimo y el valor máximo. ¿Vale? Y podría hacer ese análisis de la misma manera. Podemos hacer lo mismo para las personas, para los turnos y para todas las variables, las 47 variables que tenemos en la tabla de Big D, pues nos podríamos, aquí estamos usando 3, pero podríamos hacernos la pregunta de si influye el tiempo de ciclo, si la disponibilidad que le estamos dando en cada turno o tiene demasiadas paradas, o sea, mayor disponibilidad, no sé, las preguntas, como sabéis, pueden ser muchísimas. Vamos a hacernos la última pregunta, que es... perdón. Voy a seleccionar aquí el último análisis LSD, que es el turno. ¿Ven? ¿Cuál es el mejor y peor turno? Y tenemos pues el turno 0, que no sé, tendría que ver si el 0 es la mañana, tarde, noche, me imagino que será la mañana. Entonces, si el turno 0 que tiene un 66%, pero su mínimo es 65 y 68, el de tarde va del 67 al 70, hay solape, no sé, parece que el de tarde en general en mis datos está por encima que el de mañana, pero puede haber algún solape en mis datos, ¿no? Al menos en este periodo. Y el otro me pasa lo mismo. No podemos sacar una conclusión tan clara como en el caso de las máquinas, donde sí hemos encontrado la 101 que tenía un mejor rendimiento. Pues bueno, a partir de aquí, siguiendo esta dinámica, se pueden hacer un montón de análisis, como os he comentado. No me quiero extender más. Tengáis buena tarde a todos y nos vemos pronto. Vale, hasta luego. Chao. Chao.